en camino de muerte. Nosotros no lo sabíamos. Pero, hermanos, cuando hablamos de la regeneración, hermanos, es sobre todo, hermanos, el cambio, la transformación, hermano, que hace el Espíritu Santo en la vida del ser humano. Gloria a Dios. La transformación, la restauración, hermano, en la vida del ser humano, la regeneración, el cambio, hermano, que va el Espíritu Santo obrando en la vida de aquel que es llamado, hermanos, por el Señor, de aquel que, hermanos, a través del poder de la palabra, sobre todo procede al arrepentimiento. En el capítulo 1, búsquelo por favor, del Evangelio según San Juan, hermanos. Aquí se nos habla sobre todo, hermanos, de lo que Dios hace en la vida del ser humano, cuando el ser humano le rinde su vida al Señor. Vuelvo a recalcarlo, hermanos, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, hermanos. Pero, hermanos, todo lo que hacíamos, lo hacíamos por ignorancia a la palabra de Dios. Pero cuando el Señor nos alcanza a través de la palabra, hermanos, y cuando procedemos al arrepentimiento, aunque es el fruto del Espíritu Santo, ya Dios nos va, hermanos, transformando a través del poder de la palabra. Amén. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, hermanos, una versión muy conocida, dice el verso número 9: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Luego dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahora, eso está interesante, hermanos. ¿Cuántas veces no se nos habló a nosotros del Señor? ¿Cuántas veces nos tuvo el Señor tocando la puerta de nuestro corazón, hermanos? Y era cuando más el corazón nuestro se endurecía. Pero dice claramente: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, hermano. ¿Cuántas veces no nos habían hablado del Señor, hermanos? Y nosotros, hermanos, en nuestro sentir sabíamos que no podíamos, hermanos. No podíamos cumplirle al Señor. No queríamos fallarle más a Dios. O en otros casos, hermanos, decíamos: otro día yo lo hago. Yo sé que el Señor me ama. Yo sé que Él está tocando la puerta de mi corazón. Yo sé que Él quiere entrar. Pero es que no puedo hacerlo porque la verdad no le voy a cumplir a Dios. Le voy a fallar. Y no quiero hacerlo. Pero ¿sabe algo? Cuando llega el tiempo, hermano, a través de la palabra y a través de ese llamamiento que Dios nos hace por ser predestinados para la vida eterna, nadie puede resistirse al llamado que Dios le hace. Dele fuerte ese aplauso a Él, hermano. Nadie puede resistirse al llamado que Dios hace, hermano. Y ese es parte del fruto, hermanos, del Espíritu Santo, pero es parte del llamamiento que Dios nos ha hecho. Hermanos, un llamamiento, dice Pablo, que fue trazado no por el ser humano, no por los que predicamos, hermanos, fue trazado por el Señor desde hace más de 2000 años, hermanos. Antes que todo fuera creado, dice la palabra, ya Dios había puesto su mirada en nosotros, hermanos. Ya para Dios este día ya lo tenía reservado. Quizá usted dice: ¿por qué estoy acá, hermano? Que vine porque me invitaron. Ya era el plan de Dios, hermano. Sí, amén. Por eso que dice acá, hermanos: a los suyos vino, los suyos no le recibieron. Pero luego dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, hermanos, estos fueron, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que un hijo de Dios no es el que nace, hermano. Qué bonito, este niño es hijo de Dios, esta niña es hija de Dios. No todos somos, hermano, creación de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, hermano. Pero luego viene lo que es, hermano, el llamamiento que Dios le hace, sobre todo a aquellos, hermanos, que han sido predestinados, hermanos.
Usted y yo somos privilegiados. Va a haber gente, hermano, en las congregaciones que van a estar oyendo el mensaje. Qué bonito el mensaje. El Espíritu Santo lo va a quebrantar en lo que es la adoración a Dios, hermano. Pero el corazón de ellos a la hora del llamamiento se va a endurecer. ¿Y sabe por qué razón, hermano? Porque la salvación, dice Pablo, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Porque uno ve que unos pueden cambiar y otros no pueden cambiar. ¿Por qué razón, hermano? Porque la regeneración, hermano, en la vida del ser humano es el fruto que hace Dios a través del Espíritu Santo, respaldado por lo que es la palabra de Dios, hermano. En la palabra usted puede ver a personas que le van a entregar su vida al Señor y unos van a ser transformados, restaurados, regenerados. El Señor los va a mudar en otro hombre, como dice la palabra. Eso pasó con Saúl, hermanos. No sé si usted se acuerda del rey Saúl, hermano. ¿Qué pasó con él? Dice que cuando el Espíritu de Dios vino sobre él, hermano, dice que él fue mudado en otro hombre. Saúl era Saúl, pero fue mudado, hermano. Fue el trabajo, la transformación, hermano, que hizo el Espíritu de Dios en él, hermano. Amén. Busque por favor 1 Samuel capítulo 10. Amén. Primera de Samuel, capítulo 10. Mire lo que dice acá la palabra. Primera de Samuel, capítulo 10, versículo 6 en adelante. Dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos. Luego dice: y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano, porque Dios está contigo. Hermano, Saúl era Saúl. Pero ¿cómo es, hermano, que iba a ser mudado en otro hombre? Sí, hermano, la naturaleza pecaminosa en nosotros, hermano, cuando usted y yo le entregamos la vida al Señor, la naturaleza pecaminosa, hermanos, a través de Adán, no es anulada. La naturaleza pecaminosa siempre va a estar ahí. Por eso se nos habla de las dos naturalezas, hermano. La naturaleza espiritual que la da Dios, hermano, a través de la palabra, y la naturaleza pecaminosa. Pero es ahí, hermano, donde el reto sobre todo es la consagración que hay en nosotros. Usted pudo hoy, por ejemplo, haberse quedado en su casa. Hoy no voy a ir, no tengo deseo de ir. Quizás tengo este problema, tengo el otro. Pero ¿sabe algo? El que verdaderamente ha sido llamado por Dios, hermano, el crecimiento de él es fruto sobre todo del Espíritu Santo. Y dice: entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder, profetizarás con ellos. Pero dice: serás mudado en otro hombre. La restauración, hermano, que hace el Espíritu Santo a través de la palabra en la vida del ser humano. Y a usted no necesita decir: hermano, se he cambiado, ya no hablo malas palabras, ya me he visto diferente. No, sin que usted hable, su testimonio es el que habla por sí solo. Mire, hermano, alguien que es transformado por el Espíritu Santo es diferente, hermano. Es transformado, hermano, su manera de pensar, piensa diferente. Ya no piensa como el mundo piensa allá afuera. Ya no ve como el mundo ve, hermano. Es transformado, es regenerado, pero es el fruto, sobre todo, de la palabra. De la palabra de Dios, donde llega un momento usted dice: no, yo no puedo continuar igual, porque la palabra dice lo contrario. Hermano, la palabra nos da la vida. Recibimos la palabra y a través de ella somos transformados, hermanos. Al profeta Jeremías le dijo el Señor: vete a la casa del alfarero, porque allá te voy a dejar oír mi voz.
Gloria a Dios. Y cuando Jeremías fue, dice, hermano, vio que el alfarero estaba haciendo una vasija de barro bien bonita. La vasija, hermano, de repente se le echó a perder. Y cuando se le echó a perder, el buen alfarero dice que volvió a moler la masa. La volvió a moler y con la misma masa volvió, hermano, una segunda vez a hacer aquella vasija de barro. La segunda vez le quedó bonita, le quedó hermosa. La primera vez se echó a perder y le dijo el Señor, no le habló, hermano, de una manera directa, pero dice que Jeremías vio, hermano, como aquella vasija de barro se echaba a perder y el alfarero la volvía a tomar, molía, hermano, aquella masa para volver a hacer otra vasija. Y viene Dios y le muestra, yo no podré cambiar, restaurar la vida del ser humano, la vida de aquel que se ha perdido. Claro, mi hermano, que mientras haya vida hay esperanza. Mientras haya vida, Dios puede hacer cosas grandes, no solamente en nosotros, sino más bien en aquellos, hermanos, que todavía andan allá afuera sin Dios y sin esperanza. Porque es el proceso, hermanos, de la regeneración. A Nicodemo, por ejemplo, que le dijo el Señor, tienes que nacer de nuevo. Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo era Nicodemo. Él no entendía, un viejo rústico, un viejo bravo como yo. Dijo, voy a volver a entrar al vientre de mi madre para volver a nacer. Nicodemo no entendía. Es que la naturaleza pecaminosa no se anula, hermano. Está ahí, pero depende de nosotros. El crecimiento espiritual, el esfuerzo nuestro es el que Dios va a respaldar. Por el que dice la palabra que la iglesia verdadera, el cristiano verdadero, es llamado a perseverar en lo eterno, perseverar en las cosas de arriba. Hermano, a mí me impresiona porque el Señor en Marcos, yo quisiera que lo buscáramos, hermanos, en Mateo capítulo 20, si no me equivoco. Búsquelo por favor, hermanos. Cómo el Señor, hermanos, encerraba sobre todo lo que fue, hermanos, la perseverancia de la vida del ser humano. En el capítulo 24 está, búsquelo, capítulo 24 de Mateo. Mira lo que dice acá, hermanos, el versículo número 12. Versículo número 12 dice el Señor, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, ¿qué? Se enfriará. Pero mire que dice el Señor, más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Porque el Señor enmarcaba, hermanos, la vida de aquel que habrá de salvarse en lo que es la perseverancia. ¿Sabe por qué razón, hermano? Porque el que es llamado por Dios, aquel que ha nacido de nuevo, hermano, la fuerza no está en él para perseverar. Hay momentos de dolor, hay momentos de enfermedad, hay momentos de flaqueza donde, hermano, aparentemente todo se ha derrumbado, pero es ahí donde aún, hermano, la perseverancia nuestra es el fruto del Espíritu Santo, hermano. Es lo que el Espíritu Santo hace en la vida nuestra. Él nos va guiando hacia toda verdad. Pero si usted se fija, dijo el Señor, hermano, el que persevere hasta el fin, este será salvo. Encerró, hermanos, el esfuerzo que debe haber en el cristiano, la perseverancia que debe haber en nosotros, hermanos, preocuparnos por lo eterno, lo de arriba, lo de Dios, hermanos, lo que nos pertenece. El perseverar, hermanos, en la palabra, escudriñar la palabra. Usted sabe que no es fácil, hermanos. Que usted diga, mañana voy a leer 1 hora la Biblia. Usted se lo puede proponer hoy, hermano, pero puede ser que el día de mañana no lo haga. Porque no es fácil. Ya el Señor hablaba que, hermanos, a causa del pecado, a causa de la maldad, cómo el pecado iba a crecer, y a causa del mismo pecado, el amor de muchos habría de enfriarse. Ya el Señor lo había hablado, hermano. Si usted se fija, estamos viviendo tiempos finales, hermano. Pecado por doquier, hermanos, donde quiera que vamos, de repente, hermanos, ahí el enemigo va a ver de qué manera trata, hermanos, de estorbar los planes de Dios sobre la vida del ser humano. El pecado abunda, pero ¿sabe qué dice el Señor? Que aunque el pecado abunda, sobreabunda la gracia, el amor y la misericordia. Pero imagínate, dijo el Señor, hermanos, por haberse multiplicado la maldad,
El amor de muchos habría de enfriarse, mas el que persevere hasta el fin, dijo el Señor, este será salvo. Y en la porción que hemos leído, hermanos, en la primera epístola del apóstol Pedro, hermanos, en el verso número 13 dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Hermano, aún los discípulos, hermano, a ellos dice que el Señor les abrió el entendimiento. Gloria a Jesús. Para que entendieran las escrituras, hermanos. Amén. Porque la regeneración, hermanos, es el acto creador de Dios, sobre todo en la vida del ser humano, hermanos. Cuando el ser humano procede al arrepentimiento, hermanos, y es ahí donde está naciendo espiritualmente. Pero ambas naturalezas van a estar ahí en la vida del ser humano. La naturaleza pecaminosa, que podemos alimentarla, hermano, o la naturaleza espiritual, como el hombre carnal puede morir cuando perseveramos, hermano, en las cosas eternas, cuando le damos más valor a lo eterno, a lo espiritual, a la palabra, el orar, el ayunar, el no dejar de congregarnos. Aún porque la palabra encerró, no dejen de congregarse como muchos tienen por costumbre. Porque en la vida del ser humano están las dos naturalezas, hermano. Pero depende de nosotros cuál es la que más estamos alimentando, hermanos. Depende de nosotros. Y dice acá, hermanos, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Bien, hay áreas, hermanos, que no las vamos a entender, no las vamos a poder visualizar hasta que en verdad procedamos a un verdadero arrepentimiento. Aleluya. Por eso dice la palabra, hermano, que cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando hay una conversión genuina, ya usted no ve con los ojos carnales, ve con los ojos del alma. Amén, gloria a Dios. Porque usted sabe que no le pertenece a este mundo. Este mundo va en el mismo desenfreno, a la misma condenación. Y aunque venimos de ahí, el Espíritu Santo nos muestra que ahora vamos hacia arriba. Ahora debemos darle valor a lo eterno, poner nuestra mirada en las cosas de arriba. Amén. Yo no sé si a usted le pasa, dice, yo no sé cómo le hago, hermano, pero el lunes estoy orando ahí, el martes estoy en el culto, el miércoles no me toca y me voy a meter de nuevo, dice. El jueves ahí voy para las reuniones familiares. El viernes, hermano, pues hay vigilia. El sábado los grupos familiares y el domingo el culto. Yo no sé cómo, pero el tiempo, dice usted, que más antes yo no lo tenía, ahora lo tengo. ¿Por qué lo tiene? Porque es nueva criatura, porque ahora somos guiados por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Y aunque usted diga mañana entro a las 4 de la mañana a trabajar, usted viene siempre a adorar a Dios, hermano. Gloria a Dios. Y usted el siguiente día está bendecido por Dios, hermano. Está fortalecido por Dios. Y es cuando mejor trabaja, hermano. Gloria a Jesús. Bueno, por lo menos eso creo yo. No, me duerme para no creer. Pero mire lo que dice acá. Dice el verso 14: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Hermano, uno no logra. Hace poco yo estaba viendo un reportaje muy bonito, hermano. Gente, hermanos, allá en El Salvador, hermanos, en los penales, gente tatuada, gente que, hermano, uno de los testimonios que habían matado, hermanos, por doquier, hermano. Llega uno y le pregunta al predicador: ¿Cristo me puede perdonar? Le dice: yo maté 18, le dice. ¿Será que Cristo? Claro, le dice el predicador, Cristo te puede perdonar. Y sabes algo, el ser humano te puede acusar, pero cuando Cristo te perdona, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado delante de Dios. Eres inocente. Aleluya. Uno de los humanos no puede entenderlo. Ese violador, ese asesino, hermano, Dios lo puede perdonar. Claro que Dios puede perdonarlo. Por eso que dice aquí claramente, hermanos: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia.
¿Qué es lo que dice Pablo? El ser humano sin Cristo es un ignorante. Así es. Eso dice Pablo. Amén. Así es. El ser humano que éramos nosotros, hermano, sin el Señor, ignorantes, hermano. Nos invitaban a la iglesia, no, que yo no voy a ser evangélico, que yo voy a estar, no, porque para nosotros los fines de semana en la discoteca era el gozo alegre, hermano. Ir a mover el carapacho, ¿se acuerdan, hermanas? No digan que se les olvidó, hermano. Eso no se olvida. O ustedes, hermanos, que eran grandes bailarines, ¿se acuerdan, hermanos? Esas zapatillas sonaban a todo dar, hermano. Pero ¿qué es lo que dice la palabra? Que todo lo que hacíamos lo hacíamos por ignorancia. Amén, así es. Porque estábamos, hermanos, lejos de la gracia del Señor, lejos. Y es lo que dice Pablo acá hoy, hermanos, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Amén. Hermano, cuando habla de santidad, uno dice, hermano, ¿será que yo puedo cumplir? Si sabe que habla el Señor de caminar en obediencia. Amén, así es. La santidad es eso, hermano, caminar en obediencia a la palabra. Amén. Porque la palabra cuando llega a nosotros, hermano, la misma palabra nos va regenerando a través del Espíritu Santo, hermano. Dice usted, yo más antes que no era cristiano, yo hacía esto, hacía lo otro, pero hoy que soy cristiano, dice usted, ya voy a ser diferente. Más antes yo enseñaba las carnitas, dice usted, hoy soy cristiana verdadera, ya no la voy a enseñar. Yo más antes andaba apretadita, hoy ya no voy a andar apretadita, porque soy hija de Dios, soy hija de Dios, y el cristiano verdadero se consagra. Pero los amenes bajaron. Aleluya. Porque hay un cambio, hermanos, en nosotros. Amén. Más antes usted masacraba a la esposa, hermano. Hoy ya no la masacra. Aleluya. Oye, ella lo masacra a usted. Pero usted sabe que más antes, hermano, que no nos fueran a gritar, hermano. Y ahí estaba la mujer sumisa, hermano. Porque cuando hablábamos, hermano, ay, ay, ay. Pero ahora somos diferentes, hermano. Ahora es mejor callar. Amén. Más antes yo no entendía que para pelear se necesitan dos locos, hermano. Yo más antes no entendía eso, y sí me entiendo, hermano. Gloria a Jesús. Si o sea que mi esposa se alteró, hermano, y veo que el momento un poco alterado, hermano. Si no es sabio, uno calla mejor, hermano. ¿Sabe por qué razón? Porque muchas veces no es ella, es el enemigo, hermano. Y el diablo, ¿vale? ¿De qué manera saca al ser humano, hermano? Pero de qué manera lo estorba. Pero eso no lo entendíamos nosotros porque estábamos lejos de la gracia. Ahora lo entendemos, hermano. Ahora hemos entendido que, hermano, si nos hacen la vida imposible, somos los primeros que vamos a ir a pedir perdón, hermano. Amén. Más antes no lo entendíamos. Que venga ese tal por cual hasta el machete en la mano tenía. Pero ahora ya no. Porque hemos sido regenerados. ¿Se acuerdan ustedes, hermanas, que eran pleitistas, hermanas? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Y ahora se les ve el cambio en el rostro. Ahora ya no pelean con nadie. Gloria. Pero sabe que esto no es nuestra fuerza. Es, hermanos, el proceso de la regeneración, hermano, que Dios hace a través del Espíritu Santo. Por aquí dice, los suyos vino, los suyos no lo recibieron, mas a todos los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermano, yo no sé si usted se alegra. El mejor título en la pared no es el que usted pueda tener, hermano, ahí en esta tierra. No, es el que dice, soy hijo de Dios verdadero. Soy una hija de Dios verdadera. Porque solamente Dios lo puede hacer a través del Espíritu Santo, hermano. Amén. Ahora no somos creación de Dios, hermano. Somos hijos verdaderos. Hijos verdaderos. Y por eso dice acá, hermanos, sino como aquel que os llama, mire, el que lo llamó, hermano, que es el Señor. No es el hombre, no es el líder, no es el supervisor, no es el pastor, el que lo llamó es santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Gloria. Y luego dice, porque escrito está, sed santo, dice el Señor, porque yo soy santo. Gloria. ¿Cómo lo vamos a lograr, hermano? Esto es fácil. Yo recuerdo pasar 7 años atado en todas las áreas, quebrado, destruido. Y alguien me pregunta, como al año y medio, ¿y qué hizo para cambiar? Nada, simplemente darle lugar a la palabra. Gloria a Dios. Porque ese es el cambio, hermano.
Darle lugar a la palabra, hermano. Usted está en su casa, pone la predicación, hermano, y Dios ahí habla. Usted ve en el vehículo, pone la prédica y Dios sigue hablando. Usted viene a la casa de Dios, aquí Dios sigue hablando. La palabra, hermano, a través del Espíritu Santo, transforma y regenera nuestra vida. Por eso es que es bueno nivelarnos, hermano. Usted en casa no debe oír solo alabanzas, sino que debe nivelarse, oír también palabras. Gloria a Jesús. Y que sale usted en su casa, lo que el pastor no me dijo, aquí Dios me está hablando. Porque uno siente allá, hermanos, en el corazón cuando Dios habla. Uno siente, hermano, sin que a uno se lo digan, hermano. Cuando Dios habla, la palabra llega de diferentes lugares, hermano. Pero Dios habla. Pero dice aquí, hermano, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en vuestra manera de vivir. Ahora, ¿por qué, hermanos, la regeneración es necesaria en la vida del ser humano? A causa de la corrupción que hay allá afuera. A causa del mismo pecado, hermano. Por eso que el Señor nos enmarca, hermanos, como luminares en un mundo lleno de tinieblas, hermano. Luminares, dice el Señor, hermano. En medio de un mundo en tinieblas. O sea, nosotros tenemos que brillar allá afuera. El Señor dijo que éramos la sal de esta tierra, amén, que éramos la luz de este mundo. Amén. ¿Dónde vamos a brillar? No es acá, hermano. Aquí no levanta las manos, adora a Dios, hermano. Y aquí uno puede impresionar a cualquiera. Pero ¿cómo somos allá afuera? Bendito Dios. ¿Será que la gente nos ve diferente? Gloria a Jesús. ¿Hablamos diferente? Gloria a Dios. ¿Accionamos diferente, hermano? Porque como luminares, hermanos, en este mundo, donde vamos a testificar, a dar testimonio, es allá afuera. Amén. Y cuando usted está a la par del amigo allá, hermanos, usted siente deseo de hablarle y le dice, quizás con miedo, Cristo te ama. Y de repente le dice, amigo, que Dios te bendiga. Yo también soy cristiano. Gloria a Dios. Pero usted sintió, hermano, que el deseo de hablarle. Amén. Porque ha sido transformado, hermano. Ya usted se preocupa por lo eterno, hermano. Ya usted trata de ver de qué manera le arrebata las armas al enemigo. Pero es el fruto que hace el Espíritu Santo a través de la regeneración en nosotros, hermano. Amén. Y la regeneración es de carácter importante en la vida del ser humano, porque es ahí donde nosotros, hermanos, damos testimonio al mundo que somos diferentes. Amén. Que ya no somos iguales, hermanos. Vuelvo a recalcarle, sin Cristo éramos lo que fuera, no había problema, pero ahora somos nuevas criaturas, es lo que dice Pablo. Las cosas viejas pasaron, hermano, y es Dios el que las hace nuevas. Y en el verso 17, miren lo que dice acá: y si invocáis por Padre a aquel que sin excepción de persona juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Temor a la palabra. No un temor, hermanos, que acarrea miedo. Usted no va a tener miedo a Dios, porque si yo fallo, si yo peco, Dios me puede quitar la vida en ese momento. Y quizás Dios puede hacerlo, pero sabe que Dios no lo va a hacer. Porque llega el tiempo donde todo lo que el hombre siembra es lo que el hombre va a cosechar. Así es. Muchas veces Dios no es así, hermano. Porque cuando alguien es predestinado por Dios, hermano, la predestinación es el plan, hermano, de Dios, el plan redentor de Dios, hermano. Aunque el ser humano llegue al fango, como llegó el hijo pródigo, va a llegar el momento donde Dios lo va a volver a restaurar, hermano. Por cuanto somos llamados de Dios. Yo quisiera que buscara Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, búsquelo por favor, hermanos. Efesios capítulo 1. Mire lo que dice acá, versículo 3 en adelante. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero luego dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado
para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Pero aquí dice Pablo, hermano, que es el plan de Dios, un plan, hermano, elaborado desde antes de la fundación del mundo. Y el plan de Dios era, por cuanto somos elegidos por Dios, hermanos, dice que fuimos elegidos para ser santos, para ser, hermanos, un pueblo sin mancha delante de Dios, hermano. Quizás uno dice, hermano, pero yo soy el que más rajaduras tengo. Si usted me busca acá, hermano, me vaya rajaduras acá, al otro extremo, adelante, a todas rajaduras. Pero ¿sabe algo? En lo que es la naturaleza pecaminosa, pero en la naturaleza espiritual, la que Dios nos ha dado a través de Cristo, cuando Dios nos ve, dice que Él nos ve santos, hermanos. Él nos ve que somos un pueblo santo, santo. Pero en la naturaleza pecaminosa fallamos, hermanos, a diario. En la naturaleza pecaminosa no calificamos para nada, porque el ser humano dice que está muerto en sus delitos y pecados, hermanos. Pero cuando usted le rinde su vida al Señor, cuando procede el arrepentimiento, hermano, la naturaleza pecaminosa en cierta área muere, porque, hermano, Cristo llega a su propio corazón, Amén, gloria a Dios. Y es cuando el Señor comienza a trabajar. Pero dice acá, uno se escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados, mire, adoptados hijos suyos. Fíjense que esto es tan lindo, hermano, tan lindo, porque uno no lo entiende hasta que lo vive. Los hijos verdaderos son el pueblo de Israel. Nosotros, dice el apóstol Pablo, hermano, siendo la gentilidad, Dios a sus propios hijos los hace a un lado, hermano, para darnos a nosotros un lugar para que nosotros entremos. La gentilidad, los gentiles. Pero los hijos verdaderos, hermano, son el pueblo de Dios. Pero ¿qué es lo que dice acá Pablo, hermano? Que nosotros, cuando procedemos al arrepentimiento, hermano, a través de ese llamado que Dios nos hace, dice que venimos a ser adoptados como hijos de Dios. Amén. ¿Y sabe cuál es el punto? Que un hijo legítimo y un hijo adoptado, hermano, merecen lo mismo. Amén. Gloria a Dios. Esto lo entiende uno cuando uno está adentro. Nosotros, por ejemplo, ustedes conocen a Samuel. Dios lo dio, lo adoptamos, hermano, y Dios lo dio un proceso ahí tremendo. Entonces, quizás no todos conocen la historia. A él lo dejaron tirado en un basurero, llegó a la mamá, mire cuánto lo amabas, lo sacó, aparentemente se murió. Por la mañana lo hallaron, hermanos, lo llevaron a un hospital, hermanos, hace más de 20 años. Y ahí, hermanos, está en una incubadora y trataron de que él tuviera la vida. Los síntomas eran de muerte. Lo hallaron, mi hermano, con las tripas por fuera, hermanos, lleno de hormigas y un caos tremendo. Y Dios nos puso con nosotros que lo adoptáramos. Mi esposa era estéril, no quería adoptar hijos ella. Era estéril, el médico le dijo, solamente Dios puede hacer un milagro. Decía, adoptemos uno. No, decía, yo quiero sentirlo por dentro. Yo quiero que por dentro me den un par de patadas, decía. Pero así fue como llegó Samuel, hermano. Ya muchos de ustedes conocen, ya lo ha testificado, hermanos. Entonces, pero ahora él está a la par de mis hijos. Y nosotros, hermanos, si se hablara de amor, ¿a quién, hermano, quiere más? Uno los quiere por igual, hermano. Si llega un momento donde uno no se acuerda que aquel es adoptado, ¿sabe por qué? Porque cuando el amor es verdadero, uno los quiere por igual a todos, hermanos. Es lo que Dios hace, aunque estamos en camino de muerte. Cuando procedemos al arrepentimiento, hermano, el Señor llega y nos adopta y somos hijos suyos, hermano. Gloria a Dios. Y gozamos de la misma eternidad que va a gozar el pueblo de Dios, hermano. Gloria a Dios. Los mismos regalos que Dios le va a dar al pueblo de Israel, nos los va a dar a nosotros también, hermano. Porque es lo que hace, hermano, la palabra del Señor y el Espíritu Santo sobre todo. Gloria a Dios. Por eso dice acá, hermano, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Mira, hermano, Dios es tan lindo. Oiga, miren lo que le voy a decir. Muchas veces el ser humano se enmarca en que Dios no me perdona o Dios no me va a perdonar, hermano, y el ser humano se enmarca en una mente ahí cerrada. Pero dice la palabra que el único pecado que Dios no perdona ni en esta vida ni en la vida venidera es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ese es el único pecado que dijo el Señor, no va a tener perdón ni en esta vida ni en la vida venidera. Y cuando se hace con conocimiento. Así es. Hermano, lejos del Señor, ¿cuántas veces nos blasfemamos, hermano? ¿Cuántas veces no hablamos en mal de Dios, del Señor? Si hasta, hermano, yo me reunía con gente que chistes léperos hacían, hermano, de cosas. Pero no está lejos, hermano, de la gracia. Uno lo hace por ignorancia. Pero cuando el Señor llega y nos habla a través de la palabra, hermano, es ahí donde nosotros, dice que cuando procedemos al arrepentimiento, la venda la arranca el Señor. Y ya no vemos con los ojos carnales, vemos con los ojos del alma. Y reconocemos, hermano, que aunque estamos en este mundo, la vida se acorta. Ya no le tenemos temor a la muerte, porque el cristiano verdadero cuando muere, hermano, es el pasaporte que lo lleva a la presencia de Dios, hermano. Por eso Pablo decía, ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora yo vivo en la carne, me esfuerzo por vivirlo para poder agradar al Dios que me ha llamado. Sí, amén. Y decía Pablo, yo no sé qué es mejor, si partir ya de esta tierra o estar con vida todavía haciendo la obra. Para mí, decía Pablo, el morir, hermano, el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Amén, gloria a Dios. ¿Por qué razón, hermano? Porque somos transformados, restaurados, regenerados, y el Espíritu Santo sigue transformándonos, sigue trabajando en nosotros, hermano, hasta que ese día sea perfecto, dice la palabra. Amén, gloria a Dios. Por es que, hermanos, usted de repente va a ver que alguien falló, hermano. Eso que no le preocupe, simplemente póngase a orar por él, hermano. Usted va a ver que alguien falló, que alguien fracasó, y que no era el hermanito atrás, y que no era el que servía, y no era el que predicaba, y no era el... Usted póngase a orar, hermano, porque mientras haya vida, hay esperanza. El día de mañana no es nuestro. Quién sabe si el día de mañana Dios lo vuelve a restaurar. Porque, hermano, yo le digo, somos ayudados en todas las áreas por el Espíritu Santo de Dios. Y el que nos va guiando es el Espíritu Santo de Dios. Vamos a orar, póngase de pie, se terminó el tiempo esta noche.